FM 89.1 Radio Universidad. Imaginación. Eco de radio. Eco de radio. Un lugar para nuestra cultura. En Eco de Radio, acá por Radio Universidad Nacional de La Matanza. Estamos hoy con Roberto Bolaño, con este personaje de la literatura de esta parte del mundo que ha trascendido indudablemente a pesar de su temprana muerte, ¿no? Y por eso queríamos hablar con un periodista, con un escritor que lo conoció, que trató con él mucho tiempo y que ha analizado y ha escrito hace poco, lo vimos en una nota que publicó en el diario La Razón de España, sobre la vigencia de Bolaño a pesar de todo, ¿no? Está Diego Gándara con nosotros desde el otro lado del océano, allá en Barcelona. Hola Diego, ¿cómo te va? Bienvenido a Eco de Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, por favor, gracias a vos. Y queremos comenzar esta nota también recordando a la gente desde aquí, desde la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, que vos naciste en Ramos Mejía. Danos un poco esa parte de tu vida, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, en realidad yo me crié siempre en La Matanza. O sea, nací por razones hospitalarias, digamos, en Caballito, pero después siempre me crié en La Matanza. He vivido en La Tablada, he vivido en Lomas del Mirador, he vivido en Villa Luzuriaga, he vivido en Ramos Mejía también, pero como mi centro neurálgico ahí de La Matanza siempre ha sido Ramos Mejía. ¿Y qué recuerdos tenés de esa zona tan poblada de bueno, con los años eso va variando el recuerdo, ¿no? Ahora últimamente tengo más recuerdos de mis primeros años de infancia, que transcurrieron básicamente en La Tablada, donde está la estación de trenes. Y bueno, ahí viví mis primeros 6 años. Pero bueno, hace 5 años que no voy a Buenos Aires y no voy a La Matanza, pero siempre recuerdo a Ramos Mejía, sueño con Ramos Mejía. Mi madre vive en Ramos Mejía, mi hermano, bueno, tengo toda la familia. Qué cosa interesante esto de tu vida, que se divide entre, bueno, la Matanza, los primeros años, y después esa decisión de partir a Barcelona e iniciar toda una nueva etapa, donde ahí conocés y empezás a tratar a Bolaño, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. Bueno, yo hacía periodismo literario, digamos, era un periodista cultural, y entonces la conocí a Roberto porque le hice una entrevista cuando ganó el premio Rómulo Gallego. Y eso coincidió con un viaje a Galicia, porque mi papá era de Galicia, a conocer la tierra y demás, y aproveché y vine a Barcelona. Y luego tomé la decisión de venirme a vivir y tuve trato con Roberto y fue la primera persona, digamos, que me ofreció un trabajo aquí. Y el trabajo era escribir para un periódico de Chile que se llama Las Últimas Noticias, donde Roberto escribió mucho. Tenía una columna que se llamaba Entre Paréntesis. Y bueno, así ha sido un poco mi vida, siguiendo el rastro de Bolaño. Pero digamos, yo no era fan de su literatura ni nada por el estilo. Pero conocí una persona encantadora, un gran escritor, y que luego, no es que me haya hecho fan, pero soy un gran admirador de su obra, por supuesto. Vos decís que estaba en los detalles de tu vida, hasta te pasaba el teléfono de algún dentista o algo que necesitabas de la vida cotidiana, ¿no? Sí, él era muy generoso y muy sensible, a veces quizás también en la vida de los escritores jóvenes y latinoamericanos. Y él quizás se sentía con la obligación de echarte un cable, de darte una mano, y después él también tenía como mucha... Le caía bien todo lo que tuviera que ver con Argentina, con la literatura argentina, y justo cuando fue lo de la crisis argentina del 2001, él se interesó un poco más también por Argentina, y por mi vida y por mi familia, y pues ahí empezamos a tener un trato un poco más asiduo, digamos. ¿Por qué para vos hay 2 Bolaños? Hay uno que es un poco mítico y después aquel de la vida real que vos conociste. Esto lo decís porque salió en el artículo, Claro, ¿no? sí, leyendo el artículo me llamó la atención esa mirada que vos ponés, ¿no? Bueno, porque claro, cuando tú conoces a una persona personalmente y luego ves lo que se ha mitificado esa persona, porque a veces ha habido como rumores o noticias sobre Bolaño que realmente no era tan así, digamos, no era tan cierta.
pero creo que ya pasa a ser como un escritor de todos. Pero yo digo que hay dos Bolaños en el sentido, porque creo que hay un Bolaño, el que escribía, el que publicó sus libros, y después está el otro Bolaño, que es el Bolaño póstumo, ¿no? Cuando fueron apareciendo muchos libros suyos, cuando apareció la imagen suya de escritor que muere joven, cuando se empezaron a hacer muchas exposiciones, bueno, cuando su obra creció, básicamente. ¿Cuáles son para vos las principales virtudes que deja Bolaño en su obra? Bueno, yo creo que Bolaño tiene como... Ahí también hay dos cosas, creo que está lo de Bolaño en su obra, ¿no? Que me parece que toca puntos centrales, como la relación con el mal, la vida de los poetas, la vida cotidiana de los poetas, de los artistas. Después tiene mucho trabajo con la biografía, eso en cuestiones así, digamos, formales. Pero también creo que lo que queda, y es la gran atracción que tiene Bolaño, es su apuesta, creo yo, su apuesta vital y su apuesta literaria. En eso me parece que él nunca se traicionó, y le daba igual poder llegar a ser un perdedor, un ganador o algo por el estilo. Tenía una apuesta vital y literaria muy importante, creo. Yo particularmente leí El Gaucho Insufrible, y también leí, que me pareció magnífica. Yo entré a ese libro, a Estrella Distante, sin mayores expectativas, y creo que lo leí en 2 días. Bueno, ahí como describe él el ambiente cultural de Chile previo al golpe, ¿no? Es decir, al golpe de... Bueno, yo creo que otra de las cosas que tiene atractivas de Bolaño es que él también muestra el secreto del mal también está en la cultura, ¿no? Que en la literatura también puede haber mal, ¿no? O sea, lo que él cuenta ahí en Estrellas Distantes es la relación entre la literatura y el mal, y lo mismo es lo que cuenta en la literatura nazi en América, ¿no? Que la literatura no está exenta del mal, que también el mal existe en la literatura. Sí, bueno, para aquel que no conoce en detalle, en Estrella Distante se habla de un grupo de amigos, estudiantes, que participan de un taller literario, y la aparición de un personaje que es muy atractivo, muy llamativo por su forma, sus modos y sus ropas, y después resulta ser el mal, ¿no? El mal, claro. El mal, sí. Es una buena manera, creo, de entrar en la literatura o en la obra de Bolaño, esta novela. ¿Lo recomendarías como capítulo inicial? Sí, yo la verdad, la experiencia me ha demostrado que sí, que si quieres entrar en una obra, la obra de un escritor, en este caso entrar por los detectives salvajes, sería complicado, pero se puede entrar tranquilamente por los cuentos de llamadas telefónicas, y de ahí de llamadas telefónicas pasar a Estrella Distante. ¿Cuáles son para vos las influencias o los lugares donde Bolaño se inspiró para escribir? ¿Tenía referentes o era una persona que iba ahí por la libre, como se dice? Bueno, yo creo que tenía sus predecesores inventados por él mismo, creo. Lo que él no tenía, creo yo, no era fanático de ningún escritor. Pero yo sé que hay escritores a los que admiraba profundamente, como Cortázar, como Borges, como Cervantes, como Stendhal. También leía mucha poesía de trovadores. Después tenía una gran referencia de él, que era el poeta Enrique Lin, chileno, y Nicanor Parra también, sobre todo. Vos has publicado hace ya unos años Movimiento Único, donde se habla a través de un alter ego, de tu experiencia de condición de inmigrante y tu acercamiento a Bolaño. ¿Cómo transitaste ese libro y qué nos podés contar de él? Bueno, ese libro lo escribí básicamente en un estado de desesperación, porque ya llevaba mucho tiempo en Barcelona, ya tenía un hijo, hacía trabajos editoriales, pero sentía que había algo que me faltaba, que era escribir un libro propio, una novela. Y la verdad es que no me animaba demasiado. Tenía esta historia con un Bolaño, pero me costaba mucho hacerla pública, digamos, y empecé a escribirla, y luego ya la empecé a escribir y seguí sin afán de
publicarla ni nada, sino por terminarla. Y tardé como 3 o 4 años en escribirla, porque la escribí en diferentes periodos, y luego tuve la fortuna, la suerte y la alegría de que me la publicara Seix Barral en Argentina. Y al año siguiente se me la publicaron aquí, en Barcelona. Estaba revisando tus redes, y aparte de Bolaño, he visto fotos muy lindas, muy llamativas, por ejemplo con Bioy Casares, ¿no? En tus comienzos haciendo periodismo literario. ¿Qué recuerdo tenés de Bioy? Bueno, todo eso lo cuento en la novela, pero mi inicio como periodista cultural fue precisamente haciéndole una entrevista a Bioy Casares. Mirá. Y a mí lo que me faltaba en la universidad era un poco de práctica periodística, y tuve la suerte luego de conocer a un periodista de La Nación. Hice un taller de periodismo con él, entonces por mi cuenta me puse a entrevistar escritores para tener práctica, digamos. Sí. Y al primero que llamé fue a Bioy Casares. Bueno, llamé a otros que no lo vieron si no era para un periódico no querían, pero Bioy Casares enseguida me dijo que sí, no tenía ningún problema. Y fue muy grato realmente. Después lo entrevisté ya para un periódico unos años después, que la foto corresponde a la segunda. Qué generosidad, ¿no? De un tótem de la literatura, abrir la puerta así. Sí, y sobre todo lo que me había pasado, que había llamado a otros escritores más o menos renombrados del momento, y se mostraron un poco reacios a dar una entrevista a un joven que hacía entrevistas por su cuenta. Y en cambio Bioy Casares fue sumamente humilde. Yo lo llamé pensando que me iba a decir que no. Lo que pasa es que sí, me dio una cita para un domingo a las 12 del mediodía. Mirá. Finales de noviembre. Un buen mediodía, además yo venía de un estado un poco febril, hacía mucho calor, claro. Desde Ramos Mejía hasta Recoleta, sí. Temblaba realmente porque no sabía qué preguntarle, fui sin fotógrafo, pero me encontré con una persona que no tenía ninguna clase de vanidad. Claro. Eso era lo que mostraba, ¿no? Quizás habrá puesto en su diario "Come en casa Gándara". No creo, porque ahí apuntaba las maldades. Claro. Y como periodista literario, ¿cómo ves ese rubro en los medios de comunicación hoy tan, digamos, en tensión con las nuevas redes, en fin? Me siento un poco perdido, y me siento un poco grande porque ya siento que soy de la vieja escuela. Y entonces como que las redes sociales y cómo se maneja ahora la promoción de libros y tal, mucho no sigo porque no manejo. Sigo más a la vieja usanza, ¿no? De escribir reseñas en periódicos. Bueno, a veces sigo alguno que sé que promociona libros o que sale una entrevista, pero creo que entre el periodismo literario. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.